Vamos a empezar hoy, como les dije, Colosenses, así que puedes ir abriendo tu Biblia en la carta de Pablo a Colosenses. Y no es del todo desconocido el contexto de Colosenses, porque ya ves que ustedes han estudiado con Daniel hace muchos meses, o sea, algunos meses, Filemón. Yo también he tocado en algún momento algunas enseñanzas acerca de la carta de Pablo a Filemón. Y solo para hacerte algo de memoria, es el mismo contexto, es la misma iglesia. Filemón, la carta de Pablo a Filemón acerca de Onésimo, el esclavo fugitivo, ¿recuerdas? El esclavo que Pablo compartió el evangelio y este esclavo fue salvo y luego lo envía de regreso a su amo Filemón. Bueno, ese Filemón cuya iglesia la iglesia se hospedaba en su casa. Ya ves que en aquellos días las iglesias se reunían en casas y la iglesia en Colosas, que es la ciudad, se hospedaba en casa de Filemón. Pues bien, es la misma carta o es la misma ciudad donde recibe también la carta a los colosenses. En el mismo momento, es decir, la persona que es Tíquico, y lo vamos a ver hoy en nuestro estudio, pero Tíquico cuando va con la carta a Filemón, también lleva junto la carta a los colosenses. Son dos cartas llevadas por la misma persona a la misma iglesia, ¿no? Al mismo grupo de personas. Entonces, es el mismo contexto, la iglesia en Colosas. Si te observas el verso 1 de Colosenses 1, verso 1 empieza con una típica introducción, una típica salutación de una carta paulina. Empieza diciéndonos básicamente quién la escribe y a quién se recibe. Nosotros tenemos la costumbre de poner, cuando envías un sobre, nuestra costumbre es poner en el sobre por fuera de quién y para quién, ¿verdad? Entonces cuando tú recibes la carta, tú sabes de quién viene y a quién va. Bueno, en aquellos días lo hacían en la introducción, en las primeras palabras de la carta. De quién viene y a quién va la carta dirigida. Así que tenemos el verso 1 y 2, que es donde nos vamos a enfocar hoy, y tenemos la salutación o la presentación de la carta. Pablo empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se presenta como el autor de la carta. Pablo se introduce no solo como el autor, sino que se describe a sí mismo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es interesante que Pablo use este término, que Pablo use esta forma de presentarse. En otras cartas, Pablo se ha presentado como esclavo de Cristo, doulos de Cristo, ¿no? Un esclavo de Cristo. Algunas versiones lo traducen como siervo de Cristo, pero la traducción más literal o más sencilla de doulos es esclavo. Pablo se presenta como esclavo de Cristo en algunas de sus cartas. Ahora, si recuerdas la carta a Filemón, que te acuerdas, te digo, está muy, muy conectada, Pablo se presenta como prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. Y es el mismo contexto, es el mismo momento, la misma carta. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo está en prisión, ya vamos a hablar de eso. Pablo está preso en Roma, su primer encarcelamiento, cuando él escribe esta carta. Pero es interesante, ya vamos a hablar de la prisión de Pablo, pero es interesante que no se presenta como prisionero en Colosenses, sino que se presenta como apóstol de Jesucristo. Y no solo eso, sino que por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Bueno, que él no escogió ponerse en esa posición. Él está diciendo, no es algo que yo estoy imponiendo, no es algo en lo que yo me estoy autollamando o autocolocando, ¿no? Como en esta posición donde ustedes deben escucharme. No, Dios me llamó a esto, ¿no? Y sabemos cómo fue en el camino a Damasco, una historia muy conocida, la de Pablo. Pero no solo eso, apóstol significa enviado. Pablo fue enviado especialmente por Jesucristo. Cuando hablamos de los apóstoles, estamos hablando de este ministerio específico donde el Señor Jesucristo comisionó un grupo de hombres para un llamado particular. En el caso de Pablo, fue un llamado específico a llevar el evangelio en medio de los gentiles. Este era el ministerio de Pablo. Pablo, ustedes saben, se lo conocía primero como Saulo. Saulo
Algunos piensan como que hubo un cambio de nombre, que antes se llamaba Saulo y ahora se llama Pablo. En realidad no, en realidad es el mismo nombre. Saulo es la versión hebrea de su nombre y Paulos es la versión gentil de Saulo, ¿no? Es la versión. Entonces, cuando él está con los hebreos, se llama Saulo a sí mismo, pero cuando está en medio de los gentiles, y la mayoría de su carta es hacia los gentiles, entonces él se llama Paulos, ¿no? Para que lo entiendan, para que entiendan cómo se llama, ¿no? Entonces, este Pablo es el que escribe esta carta y se presenta como un delegado especial, un enviado por el Señor Jesucristo, por voluntad de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque él va a corregir mucha doctrina en esta carta. Él va a dar mucha información, a corregir errores que estaban pasando en Colosenses, ya vamos a hablar de eso. Y el punto es que la audiencia, la congregación, quizás está sentada diciendo, ¿por qué debo escuchar a Pablo? Hay muchos maestros alrededor de Colosas, ese era parte del problema. Habían muchos maestros en Colosas, la gente podía decir, ¿por qué debo escuchar a Pablo? En lugar de otros 20 que están diciendo que hablan de parte de enseñanza o que están dando enseñanza. ¿Por qué debería escuchar a Pablo? Bueno, porque Pablo es un enviado especial de Jesús y esto es la voluntad explícita de Dios. Esa es la autoridad de Pablo. Él es un delegado directo de Cristo, los otros no. Y esto le pone a Pablo en una posición diferente en la que deben escucharlo. Por eso yo entiendo que Pablo no escoge llamarse esclavo o prisionero. Porque él cree que es conveniente afirmar su posición para que ellos entiendan por qué deben obedecer lo que él está diciendo. Ahora, ustedes saben, Pablo fue encontrado por el Señor Jesús en el camino a Damasco. El Señor se le apareció un día a Pablo o a Saulo, como quieran llamarle. Se cae él, queda ciego por un tiempo, por unos días, y básicamente él iba rumbo a destruir a creyentes. Él iba muy empecinado, muy convencido de que su misión en la vida era acabar con los cristianos, porque Jesús era una mentira, era un mito, era un invento de los judíos, era un invento de los cristianos particularmente, que él debía erradicar. Él se sentía muy ofendido debido a las enseñanzas de los cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo había sido criado en el judaísmo desde muy pequeño. Pablo y Jesús básicamente tienen la misma edad. Así que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. La Biblia nos habla de eso. Pablo cuenta su testimonio en la Escritura y nos dice que él fue criado a los pies de un maestro que era muy renombrado, muy reconocido. Cualquiera no podía estudiar a los pies de Gamaliel, solamente la gente de posiciones muy altas, con conexiones, con amigos poderosos, con familia de mucha historia. Así que Pablo era un hombre muy reconocido debido a su familia, debido a dónde venía él. Los mejores maestros, la mejor instrucción. Y él fue criado en este judaísmo que él defendía a muerte con toda su vida. Y él estaba convencido de que Jesús era una mentira, hasta que se encontró con Jesús. Y Jesús se presentó a él y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y es interesante porque técnicamente Pablo estaba persiguiendo a Jesús. Bueno, literalmente Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero en la mente del Señor, perseguir a los creyentes es perseguirle a Él. Atacar a sus hermanos, atacar a los suyos es atacarle a Él. Y Él le dice a Pablo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y en ese momento, Pablo, yo creo, todo lo que él pensaba, todo lo que él creía, todo lo que él alguna vez había entendido, se vino al piso. Solo sé que nada sé, ¿no? No entendía nada, se le hizo cortocircuito en su mente. Todo lo que él pensaba que era bueno, ahora se da cuenta
que era lo contrario. Estoy persiguiendo a las personas equivocadas. Así que luego de eso, solo para hacer un resumen, nos llevaría toda la hora a hablar de Pablo, pero después de eso, Pablo recobra la vista y empieza a procesar todo lo que ha sucedido y empieza a nutrirse de la verdad. Y uno podría pensar a lo mejor que Pablo recobró la vista y salió corriendo a hacer su primer viaje misionero. No. Gálatas 2, Pablo dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. De nuevo, entre su conversión y su primera actividad misionera o reconocida oficial, pasaron 14 años de por medio. ¿Qué estuvo haciendo 14 años Pablo? Bueno, entendiendo, ¿no? Olvidando todo lo que había aprendido alguna vez y volviendo a aprender ahora la verdad que es en Cristo. Entonces Pablo ahora, en resumen, hace 3 viajes misioneros predicando el evangelio, viajes muy difíciles. Si tú lees el libro de Hechos, va a una ciudad, lo apedrean, se levanta, se sacude y sigue, va a la otra y lo persiguen y lo quieren insultar y la gente lo quiere matar y va prácticamente sobreviviendo cada ciudad. Y así hace básicamente 3 viajes misioneros. A partir de su tercer viaje misionero, ahí es donde me quiero enfocar un poco, está registrado en Hechos 18 hasta Hechos 21, su tercer viaje misionero. En este viaje él visita Éfeso y aquí en Éfeso se queda aproximadamente 3 años. 2 años, el libro de Éfeso el libro de Hechos menciona que estuvo primero 2 años y luego aclara que estuvo 1 año más. Entonces parecería ser que 3 años en total. Y luego de su tercer viaje misionero, y es importante, van a ver por qué es importante entender que estuvo mucho tiempo en Éfeso, ya lo vamos a volver a retomar, pero luego de terminar su tercer viaje misionero, Pablo regresa a Jerusalén. Y en esta ocasión es arrestado, y es su primer arresto. En el libro de Hechos que registra Hechos 21, verso 27 en adelante, registra cómo lo acusan falsamente, lo acusan con mentiras y Pablo es puesto en prisión en Cesarea. Ahora, en Cesarea, Hechos 24 y 25 nos narra que él comparece ante Félix y Festo, que eran líderes, gobernadores de la región, pero lo tienen básicamente en espera, sin un juicio. Lo tienen preso, pero sin darle un veredicto. Y pasan 2 años. Y después de estar 2 años preso en Cesarea, Pablo dice, hey, esto está tomando mucho tiempo, no puedo seguir aquí simplemente esperando. Así que Pablo apela a su ciudadanía romana y les pide, no, quiero comparecer ante el César. Quiero que mi caso lo revise el César. Así que como él era romano, le tienen que conceder eso y emprende un viaje hacia Roma. Hechos 25:11 menciona eso. Y este viaje fue bastante tormentoso. Hay un naufragio de por medio. Antes del naufragio pasa por la isla de Creta. Por eso podemos pensar que en su paso vio la necesidad en la isla de Creta. Y luego, cuando sale de prisión, manda a Tito. Recuerdan que hemos estudiado la carta a Tito, porque probablemente en este paso él estuvo en Creta y ahí él observó la necesidad de enviar a alguien, ¿no? Luego, cuando Hechos 27 y 28 narran que llegó a Roma, un viaje largo de Cesarea, debían bordear las costas. Salen de la isla de Creta, naufraga en la isla de Malta. Un viaje muy largo, varios días, probablemente meses, pero finalmente llega a Roma, Hechos 28:16, donde se le da un arresto, podríamos decir con cierta condescendencia,
Es un arresto donde él tiene libertad de predicar, tiene libertad de recibir visitas, aunque está con un guardia al lado, pero él tiene cierta libertad, está en una casa alquilada. Es un arresto, se entiende que Roma no lo vio como un preso peligroso, no entendió que era un preso común. Esto era un asunto, podríamos decir, un preso político en un sentido, ¿no? En otro nivel. Así que le dan un lugar diferente, no está con el resto de los presos en esta ocasión, y consigue un lugar especial donde tiene cierta comodidad. De hecho, escribe 4 cartas en estos 2 años. Pasa 2 años en esta prisión alquilada, o en esta casa alquilada, donde escribe la carta a los Efesios, la carta a Filipenses, Colosenses, que es la que estamos estudiando, y Filemón, que es la carta cortita acerca de Onésimo. Entonces él escribe 4 cartas desde la prisión, y ahí es donde él está cuando escribe Colosenses, ¿no? Por eso cuando escribe la carta a Filemón dice prisionero de Jesucristo. Él estaba preso en ese momento. Y creo que lo dije cuando estudiamos Tito, pero esta no es su segundo encarcelamiento. Algunos se confunden y piensan que Pablo solo estuvo en prisión una vez. Bueno, hubieron 2 encarcelamientos. Y básicamente la forma en que lo defendemos desde la Biblia es que el libro de Hechos termina con Pablo siendo prisionero, pero con la expectativa de salir. Ya ves que le dice a Filemón, creo que por vuestras oraciones os seré concedido. Él tenía la intención, en mente, voy a salir. Tenía esa expectativa, voy a salir pronto y pronto voy a irte a ver, Filemón. No solo eso, sino que luego en 2 Timoteo, varios años después, vemos que las condiciones que Pablo experimentó en su nuevo encarcelamiento eran muy diferentes a las primeras, ¿no? Estaba en un lugar muy pequeño, estaba pasando frío, estaba sufriendo necesidad, estaba solo, él entendía, mi tiempo ha llegado, ¿no? Voy a partir de este mundo, básicamente. Entonces, 2 encarcelamientos totalmente diferentes, separados por varios años, el uno del otro. Pero es en este tercer viaje misionero, es decir, antes del encarcelamiento, doy un paso atrás, cuando él está en Éfeso y básicamente invierte varios años ahí. Hechos 19 dice esto, verso 1, Hechos 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, dice el pasaje. Entonces, Pablo fue a Éfeso, verso 8, por tiempo, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Pablo se acercó a la sinagoga donde estaban los judíos. Verso 9, pero endureciéndose algunos, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hermoso nombre para un profesor, ¿no? Tirano, imagínate. No sé si era muy amable, pero no sabemos. Pero al menos el nombre no le ayuda. Pero este lugar parece ser una escuela donde pertenecía a un hombre llamado Tirano, y Pablo prestaba el lugar o alquilaba el lugar probablemente para dar clase él en las tardes. ¿A quién daba clase Pablo? Bueno, a los hombres que él entrenaba. Entre ellos, Epafras. Epafras venía de Colosas y fue entrenado por Pablo ahí en Éfeso. Verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El ministerio de Pablo ahí en Éfeso fue muy fructífero. Pablo no tenía la costumbre de quedarse en un lugar, siempre estaba avanzando, poco tiempo en un lugar. Pero en Éfeso hubo algo distinto. En Éfeso él se estableció, estuvo 3 meses intentando hablar con los judíos, no hubo mucho fruto ahí, pero luego entonces empezó a acercarse a discípulos y a gentiles y entrenar hombres como Epafras
Y eso fue muy fructífero. Y el texto lo dice, toda Asia llegó a escuchar el Evangelio. Dice, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Básicamente, entrenar hombres y luego enviarlos a otros lugares. Eso es lo que hizo con Epafras. Epafras se entrenó con Pablo en Éfeso y luego volvió a Colosas a plantar una iglesia. Hechos 19:10, lo puedes anotar, pero nos dice que estuvo ahí por espacio de 2 años, enseñando diariamente, cada día enseñaba Pablo ahí. Pero Hechos 20:31, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20:31. Entonces, ¿qué parece ser? Bueno, que Pablo estuvo en la escuela de Tirano 2 años, pero su tiempo total en Éfeso parecería ser que fue de 3 años. Y ahí es donde Pablo estuvo alcanzando muchas personas por medio de entrenar hombres y enviarlos a plantar iglesias. Y toda Asia, la referencia general es que mucha gente en muchas regiones llegó a escuchar el Evangelio debido al ministerio de Pablo. Entonces, solo para entender, Colosas se encontraba a 160 kilómetros de Éfeso, lo que hoy se conoce como Turquía. Ahí es donde estaba esta región de Éfeso y Colosas. Entonces, no estaba tan lejos, 160 kilómetros de distancia. Epafras volvió a Colosas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Colosenses 1:7, que es nuestra carta, Colosenses dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. El hecho de que Pablo lo llame consiervo significa que Epafras está predicando el Evangelio, que es un predicador. Pablo dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Así que Pablo especifica que Epafras era el pastor de la iglesia en Colosas. La iglesia se reunía en casa de Filemón, pero el ministro era Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que básicamente, si puedes darte cuenta, este es el primer seminario, ¿no? Donde gente llega a ser entrenada y luego es enviada a otras ciudades a plantar iglesias. Entonces, cuando alguien dice que no deberían haber seminarios, a mí me gustaría llevarles a lo que Pablo hizo en Éfeso, ¿no? Y mostrarles la necesidad de entrenar hombres. Y el hecho también de que Pablo necesitó ser entrenado, ¿no? 14 años pasó hasta que él empezó a actuar, ¿no? A interactuar con otros, a hacer ministerio, básicamente. Entonces, Pablo había estado en Éfeso, pero nunca había estado en Colosas. Si te das cuenta, Pablo había estado en Éfeso, Epafras llegó a Éfeso y luego Epafras planta en Colosas. Así que Pablo personalmente no conocía a las personas o a los hermanos en Colosas. Pablo lo dice, capítulo 2 de Colosenses, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Qué significa? Que Pablo nunca ha estado ahí, en Colosas. Pablo les ha enviado esta carta, Pablo ha estado en conocimiento de ellos por medio de Epafras, pero no ha tenido la oportunidad de acercarse a ellos. Entonces, de nuevo, Filemón 1:22 dijimos, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo tenía la intención de llegar a Colosas, que es donde, eso lo vemos en la carta a Filemón. Entonces, básicamente, solo para que usted, y este es un momento, la introducción, la estoy aprovechando para dar todo el contexto que necesitamos, va a ser la base para el resto de la carta. No vamos a volver a estos datos, pero solo para que tenga una noción, desde que la iglesia fue fundada, cuando fue su tercer viaje misionero de Pablo, luego Pablo va a Jerusalén, está 2 años preso, luego regresa a Roma, o va a Roma, está otros 2 años preso,
Parece ser que han pasado alrededor de 4 o 5 años desde que la iglesia fue fundada hasta que Pablo escribe esta carta. Entonces, en esos años es evidente que la herejía ha atacado a la iglesia. Doctrinas de error y falsos maestros están amenazando la unidad y la pureza del evangelio en esta iglesia. Así que Epafras, que es el pastor de esta iglesia, ¿qué creen que hace? Él ve que la congregación está siendo influenciada por doctrinas de error, por ideas antibíblicas, ya vamos a hablar de cuáles ideas, pero Epafras dice, hey, necesito ayuda. Se está dando cuenta, no puedo, no sé cómo manejar esto. Pablo me entrenó, pero faltó ese día a la clase de herejías. No sé, estoy bromeando. Pero él sentía que necesitaba apoyo. Necesitaba apoyo de Pablo, de su mentor, de su maestro. Así que lo sigue hasta Roma. Es un viaje largo. Así que Epafras va hasta Roma a buscar a Pablo y le explica lo que está pasando, ¿no? Le explica lo que sucede ahí en Colosas. Así que la visita de Epafras en Roma a Pablo, mientras estaba preso, es un poco agridulce. ¿Por qué agridulce? Bueno, seguro Pablo se emocionó de ver a Epafras. Seguro Pablo se emocionó de saber que la iglesia en Colosas estaba creciendo y que estaban creciendo en número y que el evangelio estaba avanzando en libertad mientras Pablo estaba preso. Pero al mismo tiempo, un poco duro saber que las herejías estaban atacando a los hermanos. Un poco duro saber que doctrinas de error y falsos maestros estaban amenazando la congregación. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Pablo envía su carta con Tíquico. El capítulo 4, verso 7, solo por referencia de Colosenses, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Bueno, ¿cómo es que Tíquico estaba ahí? Bueno, porque Pablo lo envió con esta carta y con Onésimo, ¿no? Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, es decir, en Roma, os lo harán saber. Entonces, de nuevo, Tíquico y Onésimo llegan juntos con las dos cartas, Filemón y Colosenses. Así que bueno, Pablo está hablando aquí, o Pablo se presenta como aquel que va a corregir los errores. ¿Pero cuáles errores? Pablo no nos da una lista de errores, pero por el contenido de la carta podemos observar, o podemos intuir por dónde vienen los tiros, podemos decirlo de esa manera. Por dónde vienen los errores que Epafras comunicó a Pablo. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, en el capítulo 1, si sigues tu Biblia, vamos a hacer un paso muy rápido por los capítulos 1, 2 y 3. Muy rápido, verso 9, Pablo le dice que está pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo necesita corregir el conocimiento de ellos. Dice, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Énfasis, ¿no? Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De nuevo, parece ser que se estaba enseñando que Cristo no era suficiente para perdonar pecados. Parece ser que la enseñanza atacaba quién era Cristo y atacaba acerca del evangelio. Por eso era tan importante. Si cambias el evangelio, has cambiado todo, has perdido el mensaje. Verso 15, por eso Pablo especifica acerca de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo empieza a explicar quién es Cristo en los versos del 15 al 20 en adelante. Explica que Cristo no es un ángel, que Cristo no es un enviado, que Cristo es la exacta imagen de Dios, es decir, Él es Dios.
Él es Dios. Verso 28. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De nuevo, hay un énfasis en salvación en Cristo y en la suficiencia de Cristo para salvar. Capítulo 2, verso 2, dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Habían falsos maestros diciéndoles, necesitas un conocimiento superior. Necesitas un conocimiento que no está en la Biblia. Necesitas un conocimiento adicional. Y esto se conoció luego como gnosticismo. Los griegos amaban la sabiduría. La Biblia lo dice. Entonces, cuando venía gente diciéndole, tengo un conocimiento que nadie más tiene, ellos enseguida, sus orejas, ¿no? Sus oídos atentos, querían oír, les interesaba ser sabios. Era como un anhelo no bueno, ¿no? Sentirse más sabio que el resto. Entonces, esto estaba amenazando la iglesia. Los hermanos estaban escuchando que había un conocimiento que necesitaban y que no estaba en la Biblia. Y por eso Pablo explica de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. No hay sabiduría fuera de Él. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Verso 8 del capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres y no según Cristo. De nuevo, falsos maestros trayendo filosofías y conocimiento a lo mejor asombroso, pero error, ¿no? Verso 10, y vosotros estáis completos en Él, es decir, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. De nuevo, entendemos por estas referencias que habían falsos maestros diciéndole a la gente, Cristo no es suficiente, debes guardar ciertos ritos, como la circuncisión, por ejemplo. Entonces Pablo les dice, no, olvídense, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente y les aclara, no necesitan circuncidarse para ser aceptados por Dios. Vamos a ver eso cuando lleguemos ahí con más detalle. Verso 16, Pablo dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La falsa enseñanza tenía que ver con que les decían, no comas esto, no puedes participar de esto, tienes que hacerlo de aquí, tienes que hacerlo de allá para poder estar bien con Dios. Pablo dice, lo único que necesitas para estar bien con Dios es a Cristo, es conocer a Cristo Jesús verdaderamente. Nada de lo que tú hagas puede ganar el favor de Dios. Esto tiene que ver directamente con el Evangelio. Verso 15, Pablo dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Cómo que afectando humildad? Sí, los falsos maestros les estaban haciendo creer, tú puedes ganar tu salvación. ¿Qué pasa cuando una persona cree que puede ganar el favor de Dios? Bueno, se va a sentir orgulloso de quién es. Se va a sentir autosuficiente. Yo puedo ganar el favor de Dios. Dios debe mirar mi vida y estar tan contento porque guardo los ritos, porque hago esto, porque hago lo otro. Pablo dice, están afectando su humildad, están ofreciendo culto a los ángeles, algo que la Biblia condena. Parece ser que ellos decían que Jesús era un ángel, en Colosas, estos falsos maestros, que Jesús era un ángel. Por eso Pablo corrige en el capítulo 1, Jesús no es un ángel, Jesús es Dios, es su deidad, Jesús es Dios en toda la magnificencia y gloria de la deidad del Padre, es lo que dice en Colosenses 1. Entonces, por tiempo voy a ir al verso capítulo 3. Pablo más bien les anima a no poner su mira en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. Dice, porque habéis muerto, capítulo 3, verso 3, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo debe corregir esto y debe corregir que ellos no pongan su esperanza en otros falsos maestros o en otros maestros de error, sino que pongan su mirada en Cristo y su regreso, vivir a la luz de su regreso. Verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. De nuevo, parece ser que había una tendencia a decir, los judíos acá, los circuncidados acá, ¿no? Haciendo distinción entre judío y gentil, entre circuncisión y no circuncisión. Pablo dice, en Cristo ya no existe esa diferencia. No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay griego ni gentil. En Cristo todos están en la misma posición. Verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, de nuevo, estas son las amenazas de la carta y las vamos a ir estudiando a medida que avanzamos la carta, pero quería darles una perspectiva general de por qué Pablo escribe esta carta. Y creo que hay varias cosas que podemos aprender nosotros. Bueno, primero, la centralidad de Cristo, la suficiencia de Cristo. Hoy en día el engaño es el mismo. Toda falsa religión te dice necesitas a Cristo y algo más. Necesitas a Cristo y la tradición romana, ¿no? Necesitas a Cristo y la revelación de los concilios y de los papados. Necesitas a Cristo y los escritos de Elena White. Necesitas a Cristo y cumplir o guardar el sábado y no tomar café y no comer cerdo. Sí, necesitas a Cristo y este otro conocimiento y esta otra revelación, la atalaya, etcétera, ¿no? Es la misma situación hoy en día. Es exactamente la misma situación. Y Pablo explica qué es lo que el hombre necesita, qué es lo que es suficiente para salvar al hombre. Cristo, arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Él y vivir para Él. Eso es todo lo que Él necesita. Conocer quién es Cristo. Así que en esta introducción, Pablo, y voy a ir rápido a través del verso 2, pero Pablo incluye también al final del verso 1, y el hermano Timoteo está con él. Verso 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. De nuevo, ¿ves el énfasis? Pablo les dice, ustedes están en Cristo. Ahí empieza ya a plantear el escenario de dónde deben ellos enfocarse. Aquellos hermanos que están en Cristo, en Colosas. Así que Pablo apunta a la santidad y la fidelidad de los hermanos, y podemos saber que podríamos dividirlo en dos aspectos, solo para entenderlo brevemente. Está la santidad posicional y la santidad práctica. ¿Cuál es la santidad posicional? Por llamarla en un sentido, es nuestro lugar delante de Dios en Cristo. Cuando Dios mira a alguien que ha sido salvado por el Señor, alguien que ha puesto su fe en Cristo, en términos de Juan 3, alguien que ha nacido de nuevo, cuando Dios lo mira a esa persona como si tuviera la obediencia perfecta de Cristo. Eso es hermoso, porque Dios no nos mira según la magnitud de nuestra maldad. Aquel que está en Cristo y ha sido perdonado, ha recibido completo perdón total. Dios lo mira y lo mira como aquel santo, puro y sin mancha. Esta es una santidad posicional. Hemos sido puestos en este lugar. No lo merecemos, pero a través de Cristo nos ha puesto en este lugar. Por eso por eso la Biblia nos puede llamar santos, ¿no? Por eso Dios, cuando un creyente se para delante de Él, Dios le puede decir, pasa, ¿no? Fiel siervo, bueno y fiel, ¿no? Pasa adelante al gozo de tu Señor. ¿Por qué? Bueno, porque Dios está mirando la obediencia de Cristo puesta a su favor. Pero al mismo tiempo, la santidad tiene un sentido práctico, y esto también es real. Es que el creyente crece en santidad. La santificación es un proceso. A lo mejor, si usted mira hacia atrás, si usted ha sido creyente por varios años, usted ve, ahora es más santo
que hace 5 años. Ahora es más santo que hace 6 años. Y esa debe ser nuestra meta, ¿no? Que nosotros crezcamos en santidad. Esa es nuestra santidad práctica. La Biblia nos habla en varias ocasiones acerca de vivir a la altura del llamado que hemos recibido, ¿no? De cuidar nuestra vida espiritual, vivir en un cuidado por una vida santa como Cristo, ¿no? El ejemplo. Entonces, cuando Pablo se refiere a los hermanos como santos, está hablando en esos dos sentidos. Santos porque han sido puestos en la obediencia perfecta de Cristo, pero santos también porque están creciendo en santidad. Pablo les saluda con el típico saludo de la época. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Observa que pone a Jesús a la misma altura de Dios Padre. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está poniendo él? Bueno, a Jesús en la misma posición de Dios Padre. Los judíos entendían esto muy bien. Cuando leían esto, entendían que lo estás equiparando al mismo nivel. ¿Estás diciéndome, Pablo, que Jesús es Dios? Y la respuesta es sí. Lo va a decir muy claramente en Colosenses 1, pocos versos más adelante. Pero es interesante que Pablo les regala o les desea gracia y paz. Este era un saludo habitual. La gracia es el favor inmerecido de Dios. No recibimos lo que merecemos. Eso se llama gracia y la gracia abunda en nuestras vidas. Aún los no creyentes, aún aquellos que están en rebeldía a Dios, reciben algo que se les ha llamado en teología gracia común, que es el favor de Dios. El sol sale sobre buenos y malos. Dios les ama en la medida en que les permite tener gozo, tener hijos, disfrutar de una comida, disfrutar de un buen café, disfrutar de un atardecer, disfrutar de ver a sus hijos crecer, disfrutar de reír, ¿no? Es gracia común. Aún experimentan la gracia de Dios. Nadie puede pasar por este mundo y decir, yo no he experimentado la gracia de Dios. Sí, la gracia común aún alcanza a los no creyentes, pero cuando hablamos de creyentes, esta gracia va más allá. Es el favor inmerecido de Dios para aquellos que están en Cristo y nos baña en su gracia. No lo merecemos y nos guarda y nos protege y nos cuida. Pero no solo eso, sino que Pablo les desea también la paz de Dios. Y estas dos cosas en la mente de Pablo, y termino con esto, ya me estoy pasando algunos minutos, pero termino con esto. En la mente de Pablo, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos? ¿Qué es lo que un cristiano necesita? Alguien que ya está en Cristo, ¿qué es lo que necesita? Son estas dos cosas. La gracia de Dios que te sostiene en todo momento, en toda situación, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y te guarda y te mantiene en toda situación. Eso es lo que Pablo desea para toda persona que ya está en Cristo. Gracia y paz. Así que no importa si el mundo está en guerra, no importa si las cosas no salen como pensábamos, no importa si hay un imprevisto o si algo que no habíamos considerado ocurre, podemos aferrarnos a la gracia y la paz que hay en Cristo. Mientras tengamos esas dos cosas, estamos seguros y confiados en los brazos de nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por esta introducción a la carta, Señor. Gracias porque podemos, Señor, reconocer el lugar exaltado de Cristo, Señor, su lugar preeminente sobre todas las cosas, su deidad, Señor, su poder, su suficiencia, Padre amado, para salvarnos y mantenernos, Señor, perfectos delante de ti. Señor, ayúdanos que esta carta sea de mucha edificación a nuestras vidas, Señor. Que sea de mucho ánimo y recordándonos verdades tan necesarias, sobre todo ahora que el mundo está tan convulsionado, Señor. Padre amado, que tu palabra nos sostenga, Señor. Que tu palabra alimente nuestras almas y que ella traiga paz y la gracia que necesitamos
para estar delante de ti, Señor, en cuidado y en confort. Padre, y si hay alguien acá que no te conoce, Señor, permítele entender quién es Cristo y su necesidad, Señor, de acercarse a Él, Padre. Permítenos ser un medio para ello y servirles. En Cristo Jesús oramos. Amén.